Si eres un poco observador, probablemente te habrás dado cuenta de algo curioso en la evolución de los cazas, y es que estos esencialmente tras haber llegado a un pico de velocidad alrededor de los años 60 y 70, progresivamente estos se han hecho más lentos. Por ejemplo, un MiG-25 de los años 70 podía volar mucho más rápido que un actual Su-57. El MiG-25 tenía una velocidad máxima operativa de Mach 2.8, en cambio los Su-57 actuales tienen una velocidad máxima de apenas Mach 2. El caso de los Estados Unidos es mucho más notable. Por ejemplo, un F-4 Phantom II de los años 60 tiene una velocidad máxima ampliamente superior a los actuales F-35 Lightning. Los F-4 Phantom tenían una velocidad de Mach 2.2, mientras que los F-35 Lightning apenas llegan a Mach 1.6. ¿Por qué sucede esto? Pues que estés pensando que se debe a que no se han dado muchos avances en las motorizaciones, pero realmente no tiene mucho que ver con el avance tecnológico, sino más bien es cuestión de optimización. Desde que surgió el avión para uso militar en la Primera Guerra Mundial, el enfoque del avance tecnológico en la aviación militar era hacer a los aviones más rápidos. Los aviones más rápidos tenían la capacidad de entrar en territorio enemigo, desempeñar su función y salir de allí en un menor tiempo. Además, cuando surgieron los combates entre aviones, ser más rápido te permitía alcanzar a tus enemigos y poder huir de ellos en menor tiempo. Por ende, los aviones más rápidos eran más letales y tenían un índice de supervivencia mayor. Por varias décadas, los motores se hicieron más grandes y más eficientes, haciendo a los aviones más rápidos. Por ejemplo, para cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los aviones tenían una velocidad máxima de alrededor de 200 km por hora. En cambio, para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aviones con motores a hélices podían llegar incluso a velocidades cercanas de 765 km por hora. Pero estos motores tenían un límite. Los motores basados en pistones eran bastante limitados, ya que en esencia no distaban mucho de un motor de coche. Para que tengas una idea de la importancia de la velocidad en la aviación militar, en 1942 la Real Fuerza Aérea puso en servicio al Haliban DH-98 Mosquito, un avión que curiosamente tenía el fuselaje hecho en madera. Por eso era apodado la Maravilla de Madera. Al principio se había pensado como un bombardero, pero fue tan efectivo que empezó a suplir muchos otros roles como el transporte o el reconocimiento. En sus primeros 2 años de servicio en la Segunda Guerra Mundial se paseaba por los cielos enemigos como si nada, ya que la Luftwaffe no tenía un avión tan rápido para poder interceptarlo. Era tan rápido que no tenía ningún arma para defenderse de los cazas, ya que sencillamente ninguno podía alcanzarlo. No sería hasta que surgió el Messerschmitt Me-262 que los alemanes finalmente pudieron dar caza a estos aviones. Lamentablemente los Messerschmitt 262 no salvarían a Alemania, pero sí salvarían a la aviación militar de los países ganadores. Con el Me-262 se rompió la barrera del pistón y de pronto surgió una nueva vía para hacer a los aviones más veloces. Al principio los motores a reacción no eran muy eficientes, pero surgieron distintos tipos de motores a reacción que suplirían muchos roles, los harían muchísimo más útiles que nunca. A principios de los años 50 ya los cazas MiG-17 ya podían llegar a Mach 0.9 y a principios de los 60 los cazas como los F-4 Phantom podían volar a velocidades cercanas a Mach 2.3. Hasta los años 50 no era raro que los aviones militares volaran a su máxima velocidad operativa por las razones antes expuestas, pero de pronto en los años 60 los aviones se volvieron tan rápidos que casi no llegaban a volar a su velocidad máxima. En Vietnam, un estudio de la Marina de los Estados Unidos reveló que los cazas estadounidenses que eran capaces de superar Mach 2 como los F-4 Phantom en ninguna ocasión llegaron a volar a velocidades cercanas a la anteriormente dicha. De hecho, entre el tiempo de vuelo en total de todos los casos de incursiones de cazas en territorio enemigo, solo se voló por unos segundos en Mach 1.4 y por unas horas en poco más de Mach 1.2. Para este informe se estudiaron todas las incursiones documentadas de cazas en territorio enemigo durante los 20 años que duró el conflicto, por lo que a pesar de tener cazas que podían superar Mach 2, los pilotos simplemente nunca llegaron a dichas velocidades. También los F-15 Eagle, que como dato curioso fue creado en respuesta al caza MiG-25 que podía llegar a Mach 2.8, tenía la capacidad de llegar a Mach 2.5, pero los registros de usos de estos aviones muestran que rara vez los F-15 llegaron a superar Mach 2 en los combates que participaron y que fueron documentados.
tomando en cuenta el estudio hecho en Vietnam, ya que se hizo en situaciones de combate realmente intensas, ¿por qué los pilotos nunca superaban el Mach 1.2? El problema no eran los casos enemigos, ya que durante el conflicto en Vietnam se tenían en servicio los MiG-19 y 21 que eran capaces de superar Mach 1.3 y Mach 2 respectivamente. Realmente hay muchos factores que impidieron a los pilotos en Vietnam volar sus cazas a máxima velocidad. Primero debemos considerar que los cazas supersónicos por sus posquemadores tienen su velocidad de crucero que generalmente está por encima y cerca de la mitad de su velocidad máxima. En cambio, los cazas subsónicos suelen tener su velocidad de crucero cerca de su velocidad máxima, por lo que los cazas supersónicos para ir a velocidad de crucero siempre van a una velocidad muy moderada, un poco lejana de su velocidad máxima, haciendo que la mayoría del tiempo estos cazas estén a una velocidad muy por lejana de su velocidad máxima. La velocidad supersónica te permitiría llegar más rápido al objetivo, pero con una desventaja: esta consume mucho combustible. Y esto es un problema porque limita el radio de acción. El radio de acción es la distancia máxima que un avión puede alcanzar para atacar a un objetivo, tomando en cuenta que éste pueda volver a su base nuevamente. Un caza que vuela Mach 9 consume menos combustible que uno que vuela Mach 1.2. Por ende, el primer caza tiene un mayor radio de acción porque tiene más combustible para gastar, porque ahorra más combustible. También a la hora de luchar, volar a velocidades supersónicas también causa muchos problemas. Por ejemplo, la maniobrabilidad. La velocidad de giro es ampliamente afectada por las altas velocidades. La velocidad de giro es el tiempo que toma dar vuelta a tu avión. Mientras más lento, menor es el tiempo que le tomará girar a tu avión. Por esto, generalmente los pilotos en combate aire-aire se mantienen en velocidades que les permitan tener una velocidad de giro mayor. Maniobrar en velocidades supersónicas, como lo hacen los aviones subsónicos, es imposible no solo por las limitaciones mecánicas, sino más bien por el factor humano y las fuerzas a las que se sometería la tripulación. Después de los años 70 se empezó a hacer más énfasis en la creación de cazas polivalentes, en vez de hacer cazas puramente interceptores. Hoy en día los interceptores puros son muy raros, predominando mayormente los cazas polivalentes. Diseñar cazas polivalentes que fueran capaces de volar a velocidades altas era bastante complicado. Por ejemplo, los posquemadores causaban que a altas velocidades los cazas tuvieran una mayor temperatura, causando que fueran mucho más visibles en infrarrojo, por lo que para hacer cazas furtivos se debía reducir la velocidad de los aviones para así hacerlos más invisibles. Por ejemplo, los aviones furtivos como el F-117 Nighthawk, su velocidad máxima operativa es de Mach 0.9, siendo un avión subsónico. Básicamente por esto los cazas modernos son más lentos que antes. Motores más rápidos son motores más complicados. Para que se pudieran hacer cazas más furtivos y silenciosos, que llevaran más misiles, que tuvieran un mayor radio de acción y que fueran más maniobrables, se diseñaron a los cazas para ser más lentos. Al fin y al cabo, casi nunca los pilotos volaban a velocidades altas por encima de Mach 2, por lo que volar a velocidades mayores a Mach 2 era algo de lo que podían prescindir.